Hola, espero que hayan estado dando consecución a los videos anteriores. En este video de sesión 7, lo que voy a hacer es dar una introducción a la generación de instrumentos para el relevamiento de información. De la operativización que ustedes han realizado de los conceptos en variables, lo que vamos a hacer en esta sesión es recordar cómo ustedes han ido formulando el problema de investigación planteado en su pregunta. De la pregunta ustedes han ido desarrollando los conceptos que contenía esa pregunta. Idealmente ustedes han debido ir conectando al menos un par de variables, al menos dos, ya que decíamos que en una investigación con enfoque cuantitativo deberían relacionar al menos un par de variables, realizando la distinción entre la variable dependiente con una o varias variables explicativas. La última sesión, la sesión 6 anterior, ustedes desarrollaron o construyeron indicadores o un indicador al menos asociado a su problema de investigación. Hasta aquí ya hemos ido hablando de lo que viene a ser un reactivo. Prácticamente un reactivo es la pregunta detonante que permite recabar la información de la unidad observacional. El reactivo o el conjunto de reactivos serán las preguntas que den el contenido a nuestro cuestionario y que se constituya en el instrumento para el relevamiento de información. Lo que voy a hacer a continuación es darles algunos tips para formular sus reactivos, para cómo desarrollar las preguntas asociadas a los conceptos que han venido desarrollando en su pregunta de investigación. Un primer elemento que ya lo hemos ido abordando en sesiones anteriores es que ustedes deben delimitar claramente la unidad observacional. La unidad observacional no es la misma que la unidad de análisis. Me explico un poco mejor. Un ejemplo. Piensen que el hogar puede tratarse de la unidad observacional, pero la unidad de análisis dentro del hogar no necesariamente puede ser la vivienda como tal, sino la persona al interior del hogar. Yo requiero saber la información de cada uno de sus miembros. Por tanto, hay la distinción entre unidad observacional, que es el hogar, versus la unidad de análisis, que es la persona, nos va a dar diferencias en los tipos de reactivos que yo requiero relevar. Otro ejemplo puede ser que, si bien mi unidad observacional puede ser una persona, la unidad de análisis puede tratarse de una característica vinculada a esa persona. Una característica particular, por ejemplo, puede indagar en sus hábitos de consumo, sus niveles de ingreso, posiblemente en alguna particularidad de características nutricionales o alguna medida antropométrica. Esos serán los elementos de análisis, a pesar de que la unidad observacional viene a ser la persona. Es importante poder definir si se realiza un censo o una muestra. En sesión siguiente yo abordaré algunos tips para ver el tema de muestreo. Solamente ahora es importante saber que cuando yo refiero a un censo es coberturar el total del universo, el total de las unidades observacionales del problema de interés, versus una muestra que es agarrar un subconjunto del total del universo. Si se hace una muestra, existirán, lo que explicaré en sesión siguiente, dos tipos de muestras. Una que puede ser de tipo probabilística y una que puede ser de tipo no probabilística. Idealmente, yo motivaré a que ustedes traten de desarrollar una muestra que sea probabilística.
La razón de ello es meramente técnica. Una muestra probabilística tiene la gran ventaja de poder realizar inferencia estadística. Es decir, si yo logro un subconjunto del total de la población y mi muestreo ha sido probabilístico, yo conozco la probabilidad de selección de mis unidades observacionales, puedo ir de la muestra hacia el total de la población. Lograr, solamente por un ejemplo hipotético, de que yo logro una muestra de un subconjunto del total de la población de los bolivianos, una muestra de 5.000 observaciones. Si yo he realizado esa muestra de una manera probabilística, logrando todos los pasos de manera sistemática, entonces yo puedo inferir de esa muestra de 5.000 observaciones al 10.5 millones de habitantes que somos todos los bolivianos. Mientras que una muestra no probabilística no posee esta característica de inferencia estadística. La muestra no probabilística agarra un subconjunto del total de la población, pero no permite extrapolar los resultados al total de las unidades observacionales. Aquí dejo solamente el apunte porque veremos el tema de muestreo con mayor detenimiento en siguiente sesión. Es importante distinguir qué reactivos son obligatorios de otros que pueden ser prescindibles. Cuando yo refiero reactivos obligatorios, necesariamente serán aquellas preguntas que estén asociadas a los conceptos que van ligados a la pregunta del problema de investigación. Las otras preguntas pueden ser prescindibles y pueden tratar de características, por ejemplo, características sociodemográficas de las unidades observacionales. Este no es un punto que se desarrolle con más extensión en este momento. Abordaré más adelante a qué me refiero con preguntas imprescindibles para responder al problema de investigación. Es importante que ustedes puedan desarrollar preguntas claras. Por ejemplo, una pregunta que usualmente trae una connotación muy ambigua. Piensen que se hace la pregunta de ¿ves televisión? ¿Ves televisión? Resulta ser tal vez tan ambiguo de dar una respuesta sí, no, buscando tal vez lograr una mayor especificidad en la pregunta y lograr un reactivo que nos dé una revisión más exhaustiva de las respuestas que puede acotar la unidad observacional, podría reformularse la pregunta e indicar: ¿acostumbras a ver TV? ¿Cuántas horas lo haces al día, a la semana, al mes? Otro ejemplo de preguntas que pueden ser ambiguas y no tan claras. Por ejemplo, cuando yo estoy tratando de ver el tema de la estabilidad laboral, se pregunta a la persona, ¿usted tiene un empleo estable? Y ahí la gran pregunta es, ¿y qué entiendo por estable? ¿Es el concepto entendible para todas las unidades observacionales? Otro ejemplo, ¿su empleo es informal? Y ahí sería la gran pregunta, ¿y qué entiendo por informal? Como hemos visto en sesiones anteriores, yo deberé tener una conceptualización clara de saber, bajo mi contexto de la investigación que estoy desarrollando, qué asociación yo doy al tema de informalidad. Por ejemplo, podría adoptar una postura de informal desde un enfoque legalista y pensar que un empleo informal es aquel que no cumple con las prestaciones laborales, que no tiene AFPs, que resulta que no tiene una relación contractual entre empleado y empleador. O posiblemente puedo tomar un enfoque más productivo, donde yo estaré contando el número de trabajadores, el flujo de caja de la empresa productiva, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que no puede existir la ambigüedad
dentro de la pregunta del reactivo que yo estoy desarrollando, donde el entendimiento de uno de los conceptos asociados a esa pregunta no sea claro para la persona que va a responder esta pregunta. Un otro ejemplo. ¿Ha asistido recientemente al cine? Y la gran pregunta será ahí, o la pregunta que viene por detrás, ¿y qué se refiere con recientemente? ¿La última hora? ¿El día de ayer? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? Vean cuán ambiguo puede hacerse una pregunta cuando la delimitación temporal de recientemente no nos dice nada en relación al tiempo que yo quiero recabar de la pregunta que hago a esta unidad observacional. Un otro ejemplo. ¿Ha trabajado desde joven? Y ahí la gran interrogante es, ¿y qué entender por joven? ¿Joven será menor a 25 años? ¿Menor a 18 años? ¿De 0 a 15 años? Ya es una disyuntiva para la unidad observacional entender qué hablar por joven. Entonces, conceptualmente, dentro del reactivo, debe dar la claridad suficiente para que la persona interrogada dé una respuesta que sea en cierta forma lo más precisa posible. Otra recomendación asociada con el tema de los reactivos comprende el usar un lenguaje simple. En muchos casos, de una manera coloquial, uno trata de reemplazar el usted por el tú, pero depende mucho de a quiénes voy dirigiendo, cuál es la unidad observacional a la cual voy a dirigir el reactivo que yo voy a tratar de indagar en respuesta. Es importante buscar usar un lenguaje cortés, no ofensivo. Por ejemplo, ahí les planteo una pregunta que suele sucederse cuando uno ve el tema de algunos hábitos que tienen las personas. Vean preguntas que pueden ser tal vez un tanto agresivas, ¿no? Uno le pregunta a una persona, ¿eres alcohólico? ¿Te drogas? ¿Has sido víctima de una violación? Incluso la terminología con la cual uno va a indagar en la unidad observacional debe ser la adecuada. Por eso les pongo entre paréntesis de que el simple hecho de conceptualizar o de hablar de violación es incorrecto, porque de algunos de los temas que ustedes están desarrollando ya corregí el término de que violación debe reemplazarse por hablar de una agresión sexual. En el tema, por ejemplo, de eres alcohólico, una alternativa puede tratar de buscar, preguntar indirectamente a la unidad observacional. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿eres alcohólico?, se puede reemplazar por las siguientes preguntas. ¿Alguno de sus amigos acostumbra a beber bebidas alcohólicas? Y es una primera aproximación. ¿Cuál es su bebida favorita? ¿Cada cuánto se ve con sus amigos? Entonces, indirectamente, con el reemplazo de estas tres preguntas, busco usar primeramente un lenguaje más cortés, no ofensivo, y no tener una pregunta tan agresiva como directamente decir, ¿eres alcohólico? En la pregunta, ¿te drogas?, posiblemente se puede reemplazar la función de respuesta con una escala actitudinal. Ahí pongo un asterisco porque explicaré en un momentito más qué refiero con una escala actitudinal. La misma lógica, es decir, tener el tino correcto, con preguntas que pueden ser embarazosas o comprometedoras para la unidad observacional. Por ejemplo, cuando uno habla de temas de homosexualidad, desempleo, SIDA, prostitución, pornografía, uso de métodos anticonceptivos, las personas son un tanto renuentes a dar una respuesta directa a este tipo de preguntas. Por ello, el consejo de buscar el lenguaje correcto para tratar de que el reactivo capte de una manera adecuada
la respuesta de la unidad observacional. Tener cuidado con hacer preguntas rebuscadas. Por ejemplo, incluir más de 2 aspectos en una sola pregunta solamente genera conflicto al momento de rescatar el reactivo en la función de respuesta que vaya a constituir la variable de análisis. Un ejemplo. Se pregunta, ¿acostumbras a ver tele y escuchar radio? Vean que esa pregunta ya me trae consigo 2 respuestas. O estoy hablando de la tele o estoy hablando de la radio. Pero realmente no puedo distinguir en la respuesta que me vaya a dar la unidad observacional de cuál de los 2 aspectos estoy refiriendo. ¿Sus padres eran saludables? Otra ambigüedad, que por un lado puede estar hablando de papá, que puede ser una persona, pudo haber sido una persona muy saludable y ahora estar muerta, versus mamá, que posiblemente era una persona muy enfermiza, pero todavía sigue viva. Bueno, es una ilustración para hablar de que el término de poner una pregunta padres le da confusión a la persona a la cual estoy entrevistando, de no saber si está hablando del papá o de la mamá. Buscarnos realizar preguntas tendenciosas o con prejuicios. Por ejemplo, una pregunta que algún momento vi en algún cuestionario: ¿los trabajadores bolivianos son muy flojos? Vean que trata de una pregunta tendenciosa donde ya en la misma pregunta está dando un juicio de valor. Este tipo de preguntas generan una animadversión al que va a responder. Vean este otro tipo de pregunta. Considera, me voy a inventar ahí un nombre, que Juan de los Palotes es el mejor presidente del universo. Vean que ya de por sí este tipo de pregunta está dando una tendencia a dar una respuesta de es el mejor y está hablando del nombre de la persona. Entonces, además de identificar a la persona, ya da un juicio de valor de decir el mejor. Entonces ya está dando la tendencia a dar una respuesta de reafirmar la aseveración que hace dentro de la pregunta. ¿Piensa usted votar por Juan de los Palotes? Seguramente ustedes han debido ver en esas encuestas de intención del voto, cuando ya de por sí en la pregunta hace referencia a uno de los posibles candidatos. Esas preguntas tienden a ser tendenciosas porque de por sí está haciendo una referencia sobre la persona que debería hacerse la consulta, ya da un juicio de valor ante el lado. Solo como un ejercicio práctico, sugiero vean la formulación, cómo se ha formulado la pregunta del referéndum constitucional 2016. Y quiero que ustedes me retroalimenten indicando, juzguen si esta pregunta lleva a ser tendenciosa o no, dados los tips que anteriormente señalaba. Evitar la doble negación. Seguramente ustedes han debido ver alguna aseveración como esta. Si no le gusta, no pague. Tautológicamente está hablando el no. Entonces el no ya de por sí da una afirmación. Entonces este tipo de afirmaciones resulta o una negación, termina siendo una afirmación al final de cuentas. Evite las preguntas que son emocionales. Preguntas emocionales realmente son conflictivas de tratar al momento de hacer una entrevista. El hablar de ¿qué opina de la muerte de su hijo? Realmente trae una rememoranza de un aspecto que pudo haber sido muy complicado para la persona entrevistada y va a ser muy renuente a responder este tipo de preguntas. Sobre las opciones de respuesta, en función de qué se espera como respuesta para luego rescatar en las variables de análisis que yo voy a usar para luego ver estadística descriptiva. Aquí yo distingo convencionalmente en aquellas preguntas que son cerradas. Les voy a pasar un texto de la Universidad de Michigan. A esta refiere como las closed-end questions, que son las preguntas que son precodificadas. Las preguntas precodificadas, como el ejemplo de el sí, no, donde solamente uno habla de precodificado, porque a cada opción de respuesta uno va asociando un número.
para el sí 1, para el no 2, o las preguntas abiertas o las open-ended que terminan aperturando la respuesta, donde uno no puede tener opciones de respuesta múltiple. ¿Por qué no le gustó? Y la persona puede responder discrecionalmente lo que le parece de un aspecto en particular. Las preguntas que son abiertas requieren de una codificación. Las formas de codificar estas respuestas abiertas pueden ser mediante codificadores estandarizados, una autocodificación. Yo hablaré un momentito más de algunos paquetes computacionales que permiten hacer el tema de la autocodificación. Posiblemente puede darse una codificación manual donde uno puede ayudarse de un protocolo y asociar con lo que pongo en el último guión de hablar de una codificación asistida, y con ello ir cerrando las preguntas abiertas para lograr tener una variable que permita operativizar en cuantías y generar posiblemente indicadores. El orden de las opciones de respuesta importa. Ahí les pongo solamente como un comentario de que los colores también importan. Sugestivamente, el tener una escala de colores, vean, y traigo a colación lo que había mostrado antes, ¿no? Miren, y ustedes han debido apreciar en una boleta de afirmación sí, el color verde, y al negación no, el color rojo. Y más aún, vean cómo genera una respuesta tendenciosa cuando al sí pongo un tiqueado, como decir está bien, y al no pongo una X, indicando no, está mal. Entonces vean en esa escala de colores cómo el rojo me tiende a dar una respuesta que puede ser negativa, y el verde me termina llevando a una respuesta positiva, y con eso generar de una pregunta que viene a ser tendenciosa una respuesta asociada a esa pregunta por lo que se quiere como respuesta de esa pregunta. Es importante saber asociar las representaciones gráficas en una escala actitudinal. La más convencional, la más utilizada, que ustedes también me han referido en sus temas de investigación, es la escala de Likert. La escala de Likert convencionalmente persigue la estructura que les pongo a continuación. Por ejemplo, ante una pregunta que dice, esta clase es muy aburrida, vean que la escala de Likert tiene una estructura convencional. Convencionalmente se estila 5 puntuaciones, teniendo una intermedia neutral y 2 polos extremos, y a eso se asocia un número en particular. Vean que en la respuesta de esta clase es muy aburrida, uno dice nada, o de acuerdo, poco, ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy de acuerdo, completamente de acuerdo. El tema de asociar un número a cada respuesta de la escala no tiene ninguna relevancia en cuanto a las cuantías operacionales. Por eso también abajo les pongo, si bien tenemos la escala que va de 1 a 5, puede usar, no sé, pues 10, 20, 30, 40, 50, cambiar la escala y tener la misma representación en orden ascendente. En lo que hablábamos de nuestros tipos de variables, tener una variable cualitativa ordinal que requiere un orden jerárquico de prelación en función de la respuesta, o también usar valores negativos. Para los negativos, menos 2, menos 1, para el tema neutral 0, y para la parte positiva, los valores positivos más 1 y más 2. Variantes, hay muchas en relación a la escala actitudinal, donde en algunos casos esta escala no solamente va de 1 a 5, puede ir de 1 a 20, de 1 a 10, ¿no es cierto? Ampliar la escala, que hablaré un momentito más, qué refiere y qué implica ampliar la escala. Pero lo importante de tener una escala de Likert para nuestros propósitos de una formulación de investigación bajo enfoque cuantitativo es realizar la construcción de un índice, justamente el índice de Likert. El índice de Likert, por ejemplo,
Vean, aquí tengo una opción de respuesta con el extremo de muy de acuerdo, algunas veces de acuerdo, otras en desacuerdo, la parte neutral, y me voy a la otra polaridad, en desacuerdo y muy en desacuerdo, y con eso recuerden en la operativización de variables. Básicamente las opciones de respuesta en la asociación de una variable viene a ser el universo de todos los resultados posibles de esta variable. Por eso les pongo la letrita U. Recuerden que cuando nosotros operativizamos un concepto, debía tener el recorrido de todos los resultados posibles asociados a esta variable. Si la variable, por ejemplo, es, no sé, pues pensar en cuál es mi opinión respecto a un tópico en particular, los resultados posibles de la opinión que yo tenga de ese tópico en particular van desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, y con eso tener todos los resultados posibles en 5 escalas. Esas 5 escalas, como ustedes ya habíamos visto antes, pueden traducirse en una cuantía, asociar el muy de acuerdo con el número 1, el de acuerdo con el 2, la parte neutral de algunas veces de acuerdo y otras en desacuerdo con el 3, en desacuerdo con 4 y muy en desacuerdo con 5. Esta asociación de la cuantía con el universo de respuestas posibles me da el recorrido del universo asociado a los números reales para cada uno de los resultados posibles. Básicamente lo que estoy mostrando en la primera parte de la construcción del índice es la operativización que yo habría hecho del concepto hacia la variable. Piensen que yo tengo solamente de manera hipotética una pregunta 1 que puede tener esta misma escala, una pregunta 2, una pregunta 3, una pregunta 4 y una pregunta 5. Yo realizo mi entrevista, consulto sobre las 5 preguntas, dando a conocer a mi entrevistado las opciones de respuesta, y piensen que en la pregunta 1, esa persona a la cual estoy consultando me dice estoy muy de acuerdo. En una pregunta 2 me dice estoy de acuerdo. Sobre la pregunta 3 me dice estoy muy de acuerdo. En la 4 dice estoy muy de acuerdo, y en la 5 dice estoy muy de acuerdo. En términos de indicadores, las respuestas que ha rescatado el índice Likert puede comprender una proporción. Vean que para la opción de respuesta muy de acuerdo se han realizado 5 preguntas, y de las 5 preguntas, 4 de ellas van a esta opción. Entonces yo hago el cociente 4 sobre 5, teniendo 0.8, una proporción, que luego puedo, al multiplicar por 100, convertir en un porcentaje del 80%. Si hago el mismo ejercicio con de acuerdo, entonces yo tengo una respuesta posible que dice de acuerdo, para la pregunta 2, sobre el total del universo de respuestas, que son 5 preguntas, 1 sobre 5, 0.2 proporción, que se transforma en un porcentaje al multiplicarlo por 100 y tener el 20% de personas que responden de acuerdo a esta consulta que yo he realizado. Entonces, a través del índice Likert, que en esencia es una construcción bajo una respuesta cualitativa, yo operativizo la variable y le doy cuantías, convirtiéndolo en una variable cuantitativa, y esa variable cuantitativa la puedo expresar en un indicador que se convierte en una proporción que puede ser expresada como un porcentaje. El índice Likert también permite lograr una cuantificación global del total de respuestas. ¿Cómo hace esto? Piensen que tenía pregunta 1 con valor 1, pregunta 2 con valor 2, pregunta 3 con valor 1, pregunta 4 con valor 1 y pregunta 5 con valor 1. Como cada respuesta tiene un valor, una cuantía asociada, yo puedo hacer una
operación algebraica, una suma entre todas estas respuestas posibles y dividirlo sobre el total de respuestas. Si han realizado 5 preguntas, entonces sumo 1 más 2 más 1 más 1 más 1. Tengo en total 6 sobre 5 y 6 sobre 5 me da 1.2. Y el 1.2 está asociado a la respuesta muy de acuerdo, más cercano a muy de acuerdo, y por tanto puede decir que la mayoría de las personas consultadas en este cuestionario opinan sobre el tópico de interés que están muy de acuerdo, y dejar las otras alternativas de lado. El índice de Likert tiene la variante de poder lograr una representación gráfica. Ahí les pongo a continuación una representación gráfica que lleva consigo las 5 escalas de la neutralidad con la carita que no manifiesta nada, el polo negativo con la carita triste y el polo positivo con la carita alegre, y los polos intermedios. Representa exactamente lo mismo, solamente que en lugar de tener la escala de muy de acuerdo y muy en desacuerdo, aquí se han usado gráficas, caritas, para tener las opciones de respuesta posible. La construcción del índice tiene la misma estructura que anteriormente habíamos presentado, de tener una asociación para cada opción de respuesta con un número y luego lograr una cuantificación a través de un indicador que puede ser individual por respuestas o puede lograr una cuantificación global del total de respuestas. A mayor número de categorías existe una mayor discriminación en relación a las respuestas que se vayan a cuantificar. Por estudios realizados se dice que el número de categorías está altamente correlacionado con el nivel educativo de las personas a las cuales se hace esta pregunta. ¿Qué me refiero con esto? Se recomienda tener menos categorías, acotar a menos categorías. Si estamos hablando que el convencional tiene 5 categorías, podría acotarlo a 3 categorías para personas que tienen un nivel educativo bajo, personas que solamente han cursado hasta primaria, por decir algo. Y existe un mayor discernimiento en las categorías de respuesta posible cuando el nivel educativo es más alto. Pensemos que las personas a las cuales estoy realizando este cuestionario son personas universitarias. Entonces la sugerencia es ampliar las opciones de respuesta posible. No usar el convencional de 5 opciones de respuesta, sino posiblemente una escala del 1 al 10. Y de esa forma lograr una valoración que puede reducir la subjetividad en relación a las respuestas que vaya a dar el entrevistado. Es importante, entre preguntas, no cambiar el sentido de las preguntas. Es decir, si he empezado en las respuestas posibles a usar de izquierda a derecha el polo del negativo al positivo, mantener este sentido de las preguntas para todas ellas, porque luego genera una confusión al ir teniendo una pregunta con sentido de negativo a positivo, la siguiente de positivo a negativo, genera realmente una gran confusión al momento de tabular las respuestas de la variable que yo voy a recabar. Los puntos medios, piensa en una escala extendida del 1 al 10 o del 0 al 10, pueden eliminarse después de una prueba piloto. Como ustedes saben, la prueba piloto viene a ser el simulacro que se hace antes de entrevistar a las personas que son parte de mis unidades observacionales. Entonces, yo sabré si las personas solamente están polarizando sus respuestas entre el extremo negativo o el extremo positivo y van dejando de lado todo el centro. Entonces, es irrelevante que yo tenga una escala del 1 al 10 si nadie responde las escalas centrales. Entonces, otra vez vuelvo a acotar las preguntas a tener menos niveles y a lograr una escala que antes era de 1 a 10, a 1 a 5 o a 1 a 3. Una variante tiene que ver con el número de escalas y una respuesta que es inconclusa.
Les pongo ahí el ejemplo. Piensen que se hace una afirmación de mi religión es, y se tiene una escala del 0 al 10, donde la parte del 0 refleja lo más importante en mi vida, 10 no es muy importante en mi vida. Entonces, la misma construcción del índice Likert, solamente aquí, que aquí le estoy dando una aseveración que va a asociar a la persona a la cual se está consultando cuál es su inclinación en esta escala de valoración. En ciencias médicas es bastante utilizado este tipo de escalas de valoración. Por ejemplo, cuando uno va preguntando a un paciente, piensen solamente por ejemplificar, un paciente que tiene una enfermedad terminal y realmente sus dolores son bastante intensos, donde uno le dice, puntúe de 0 al 10 su escala de dolor, donde 0 es una persona que tiene 0 dolor y 10 una persona que tiene un dolor insoportable. Entonces ahí el médico sabrá administrar las dosis del medicamento que corresponda en función de esta escala de valoración que la persona da del dolor que va sintiendo en relación a su enfermedad. Las escalas de valoración deben adjetivar los polos extremos de manera que pueda realmente cuantificarse las posturas encontradas en las respuestas que vaya a realizar la unidad observacional. Algunas adjetivaciones que son usualmente utilizadas. Poner entre los polos fuerte, débil, hablar de grande, pequeño, costoso, barato, rápido, lento. Así yo puedo extrapolar los resultados extremos que dan la respuesta que puede tener a la pregunta que se está realizando. El conjunto de preguntas, de reactivos que se van desarrollando, se plasman dentro de una boleta. El conjunto de preguntas viene a ser un cuestionario. Ahí les pongo solamente el cuestionario que ustedes ven del censo, que trae un conjunto de respuestas. ¿Por qué traigo a colación la boleta del censo? Porque estoy seguro que todos han sido partícipes de ese proceso estadístico. Entonces se viene a mente una boleta que ha sido conocimiento de todos. Y esa es la forma de tener un instrumento para dar respuesta con datos a la pregunta de investigación formulada. Con esto concluyo. Solamente como apuntes les pongo algunos recursos computacionales que ustedes deben conocer y les pongo a colación porque gran parte de estos son de libre acceso. Un ejemplo de ellos es el SurveyMonkey. El SurveyMonkey, les pongo ahí en pantalla. El SurveyMonkey, si ustedes ponen el buscador SurveyMonkey, el SurveyMonkey genera encuestas automatizadas donde uno puede preguntar en función de del problema de investigación que ustedes estén desarrollando y hasta un cierto número de respuestas. Este servicio, que puede ser propiciado en línea, es gratuito. Otro ejemplo de tener servicios gratuitos, que también es bastante flexible en cuanto a las consultas que se desea realizar, es el instrumento de encuestas del Google Drive. El Google Drive tiene un gestor de consulta donde uno, al momento de entrar a las herramientas que posee, vean que me dice documentos, hojas de cálculo, más, entro ahí, y formularios del Google, y cuando entro a formularios del Google, me entra a formular unas boletas que permiten usarse como encuestas, y esto puede ser aplicado para realizar las consultas con la formulación que anteriormente habíamos planificado, ¿no? Vean que ahí dice crear, compartir, enviar, y luego este programa tiene la flexibilidad de poder analizar los resultados y tener estos resultados como una salida en una hoja de cálculo Excel.
El último apunte que les doy de lo que estamos hablando es una referencia bibliográfica. Es un documento bastante recomendado, el Methods for Testing and Evaluating de la Universidad de Michigan. Este documento, si ustedes ponen el mismo nombre en el buscador, les va a dar como descarga este PDF. El PDF que ustedes ven ahí trae consigo gran parte de los apuntes que hemos venido hablando, cómo formular las preguntas, cómo realizar preguntas cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente un documento bastante recomendado. Bueno, con esto finalizo. A razón de dar consecución a las actividades que venimos realizando, lo que voy a solicitarles como actividad 7 es que usando su problema de investigación, el cual ya ha venido relacionando variables que provienen de conceptos o posiblemente tienen asociados algún indicador, ustedes desarrollen las preguntas, los reactivos que permiten recabar la información que ustedes requieren para obtener de su unidad observacional las respuestas que con evidencia den información a su pregunta de investigación. Usen todos los elementos que hemos referido en esta sesión y una vez tengan su respuesta, enviarme al correo electrónico que está apuntado ahí abajo. Muchas gracias y hasta un siguiente video.